Inclusión de estudiantes con discapacidades. Recomendaciones para la inclusión de estudiantes con discapacidades en la UNICEN. Esta guía constituye un marco general cuya aplicación deberá ser necesariamente analizada en función de la singularidad de los estudiantes, es decir, de sus requerimientos o necesidades. Cabe destacar, además, el carácter complementario de las recomendaciones. En otras palabras, no presentan un orden de jerarquía y ninguna de ellas garantiza de manera absoluta la accesibilidad académica. Su mayor potencial radica en la articulación y sinergia según cada situación particular. Este documento supone principalmente una invitación a repensar y reflexionar sobre las prácticas docentes, sus estilos, las estrategias pedagógicas y recursos didácticos que se utilizan y los modos convencionales en los que tradicionalmente se objetivó la relación entre docente, estudiante, conocimiento, que son parte de la cultura institucional. Algunos de estos modos y prácticas convencionales, devenidos en únicos por el uso y la costumbre, resultan prácticas excluyentes para algunos sectores de la población estudiantil, por ejemplo, la población con discapacidades. En este sentido, estas recomendaciones constituyen condiciones de posibilidad para el acceso al conocimiento de esta población en contextos académicos. Allí radica su gran importancia. En esa línea, cabe destacar que estas recomendaciones no implican la supresión de contenidos o disminución de exigencias, sino modos alternativos para que los y las estudiantes con discapacidades accedan al conocimiento y puedan ser evaluados y evaluadas en equidad de condiciones. No obstante, y en función de lo antes señalado, se considera que gran parte de estas recomendaciones presenta a su vez un carácter universal y altamente inclusivo, ya que su aplicación facilitará el aprendizaje y resultará beneficiosa para todos los estudiantes en general, favoreciendo el ejercicio pleno de derechos fundamentales. Se sugiere como recomendación general establecer algún mecanismo para asegurar que los docentes estén informados con antelación de que un estudiante de su clase solicitó algún apoyo o acompañamiento de inclusión. Asimismo, en los casos en que el docente descubra en su clase algún estudiante con discapacidad que requiera o solicite alguna medida de apoyo o acompañamiento, conozca conceptos básicos de inclusión y disponga de datos y direcciones útiles para recurrir. En este sentido, se anexa un listado de referencia. A efectos de propiciar la comprensión y aplicación de las recomendaciones de esta guía, se definen a continuación algunos conceptos centrales que lo sustentan. En el marco de esta guía, se entenderá por accesibilidad académica a la cualidad o requisito que cumple una institución educativa cuando no existen o se suprimen barreras que dificultan o limitan el acceso al conocimiento por parte de todas las personas implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente de su configuración biofísica. La accesibilidad académica pretende alcanzar la mayor autonomía académica en los estudiantes, aunque estos dependan o requieran de la colaboración de terceros para realizar actividades personales cotidianas no académicas como, por ejemplo, traslado y desplazamiento, alimentación, higiene, entre otras. Se entenderá por diseño universal al diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículo 2. Se entenderá por ajustes razonables a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículo 2. Estrategias de inclusión para personas con discapacidad auditiva. Dentro de este colectivo se encuentran personas que usan audífonos, implantes cocleares, otras que leen los labios, otras que necesitan un intérprete de lengua de señas argentinas, LSA, pudiendo haber otras variantes. Eso dependerá de la forma de comunicación que tenga cada persona con audición atípica y, por lo tanto, adaptaciones técnicas y humanas para cada uno también varían. La lengua de señas argentinas, LSA, es el lenguaje de las personas con discapacidad auditiva, pero no es universal, sino que varía según la comunidad. Se propone en el aula: 1. Hablar de frente a la clase para facilitar el contacto visual de la persona hipoacúsica, audición atípica. Esto facilitará la lectura de sus labios. 2. Hablar de manera clara, en un tono razonable, sin gritar, ya que esto distorsiona el sonido y la posición de los labios. 3. Expresarse de otra manera si fuera necesario y no solo repetirlas del mismo modo. 4. Comprobar la posición e iluminación de la sala, ya que los labios no se pueden leer a cierta distancia o con una débil iluminación. 5. Usar expresión facial y tratar de mantener el contacto visual. 6. Conseguir la atención de la persona antes de empezar a hablar. 7. Proporcionar una visión clara de la boca, evitar cubrirla con las manos. 8. Proporcionar tiempo para que la persona se acostumbre a patrones o posiciones no conocidas de los labios. 9. Evitar desplazamientos que dificulten ser visto directamente por dichos estudiantes. 10. Facilitar, en los casos que sea necesario, la estancia en el aula de un intérprete de lengua de señas. 11. Facilitar siempre un lugar en la primera fila para favorecer la visión. 12. Transmisión de videos. Usar versiones subtituladas. Se propone para exámenes. 1. Acordar con el alumno la forma más adecuada a su situación, ya que algunos podrán hacerlo con su intérprete de LSA y otros por escrito. Se aconseja, por una parte, la adecuación de las preguntas en términos sencillos sin que esto implique el empobrecimiento de su nivel. Y por otra parte, sería conveniente que los exámenes se presentaran como multiple choice, preguntas directas y de manera escrita, dado que la gramática de la LSA difiere del castellano. 2. Incrementar el tiempo de exámenes en los casos que sean necesarios en función de las necesidades del estudiante. 3. Facilitar por escrito la programación, objetivos, contenidos, plazos de presentación de trabajos, la dinámica a seguir en líneas generales durante la cursada, entre otras. 4. Expresarse de otra manera si fuera necesario y no solo repetirlas del mismo modo. 5. Facilitar la realización de las pruebas orales a través de un intérprete de LSA en caso que el alumno hipoacúsico así lo solicite. 6. En caso que la materia requiera indispensablemente de exámenes orales, reconocer que la oralidad de este colectivo de personas con audición atípica es el lenguaje de señas argentino. 7. Ofrecer con anticipación el contenido de materiales que requieran vista y oído a la vez, como por ejemplo un PowerPoint, ya que no podrá ver a la intérprete de LSA y a la pantalla simultáneamente. 8. Contar en el salón con un sistema de frecuencia modulada u otros apoyos acústicos como micrófonos, aromagnético, entre otros. 9. Apoyarse en materiales gráficos, esquemas, diagramas, modelos, filminas, medios visuales con subtítulos, entre otros, que faciliten la comprensión. 10. Usar todo medio tecnológico a disposición que facilite el acceso a los materiales de estudio y la clase del docente. 11. Transmitir las medidas de emergencia de forma visual, además de sonora. Comunicación positiva para personas con discapacidad auditiva con apoyo de intérprete. Se propone
A. El rol del intérprete es únicamente facilitar la comunicación, pero no participar. B. Nunca entablar conversación con un intérprete cuando está comunicándose con la persona con discapacidad auditiva. C. Velocidad del habla. Usar una velocidad moderada en el discurso, con tiempos establecidos para descansar. Cuando se está dando mucha información, es necesario un descanso de 10-15 minutos. D. Proporcionar el tiempo necesario para el proceso de traducción. La persona con discapacidad auditiva debe ser capaz de recibir la información y responder. E. Proporcionar la información de una clase, reunión, etc., por adelantado al intérprete y, de ser posible, a la persona con discapacidad auditiva. El acceso previo a la terminología específica ahorrará tiempo durante la reunión o clase. F. La terminología o nombres no conocidos que surjan durante la reunión pueden escribirse en una pizarra para aclararlos. Estrategias de inclusión para personas con discapacidad visual. Dentro de este colectivo, algunas personas pueden utilizar material en braille, textos digitalizados, conversor de texto a audio, texto en tamaño aumentativo o con mayor contraste, audiolibro, lectores de pantalla, entre otros. Las personas ciegas utilizan bastón blanco, mientras que las personas con baja visión, bastón verde. Asimismo, algunas personas utilizan la asistencia de un acompañante o perro guía. Se sugiere A. Preguntarle a la persona con discapacidad visual cómo prefiere que se lo ayude para trasladarse, orientarse en la unidad académica. Cuestiones tales como de dónde sujetarlo, anticipándole las situaciones de riesgo, escalones, letreros colgantes a una altura riesgosa, colocación de matafuegos en el paso, entre otros. B. Para indicar un lugar conviene utilizar expresiones como a tu derecha, detrás de ti, etc. Evitar allí, aquí, ya que no significan nada para la persona con discapacidad visual. C. Avisar de nuestra marcha o salida del lugar. Se propone para aula 1. Reservar los primeros asientos de la fila para los estudiantes disminuidos visuales. 2. Toda presentación de apoyos didácticos de tipo gráfico utilizado en el aula de clase debe ser descrito y explicado pormenorizadamente. 3. Evitar el mobiliario que obstruye el paso. 4. Toma de apuntes. Debe permitirse el uso de notebooks, tablet y auriculares. Grabación de la clase, material tiflotécnico, punzón de escritura, pizarra metálica para escritura en braille, ábaco para cálculos, etc. 5. En lo posible, el docente debe facilitar vía correo electrónico lo que escriba en el pizarrón de clase. También puede ser de gran utilidad pasar por mail información de notas, trabajos, apuntes. 6. Expresarse de otra manera si fuera necesario y no solo repetirlas del mismo modo. Se propone para exámenes. 1. Si el estudiante lo solicita, el docente debe gestionar, ante quien corresponda, con la antelación necesaria, la transcripción al braille de la prueba escrita. El docente debe consultar al estudiante sobre alternativas de examen para verificar aquellos métodos que resulten los más adecuados y facilitadores para el cursante, examen oral, en notebook, etc. En caso de optar por el examen oral, el estudiante podrá grabar el examen para poder hacer revisión del mismo. 2. Incrementar el tiempo del examen cuando sea necesario. 3. El docente debe procurar tener una alternativa de modalidad de examen. 4. Decir en voz alta lo que se está escribiendo o mostrando, usando lenguaje descriptivo. 5. Para llamar la atención de un estudiante con discapacidad visual, es necesario dirigirse a él por su nombre,
ya que de otra manera no puede saber que se le está preguntando a él. 6. La información debe estar disponible en un formato apropiado, dependiendo de la forma preferida de comunicación del estudiante. Braille, fotocopia ampliada, grabaciones de audio, etc. 7. Tener en cuenta que los colores que contrastan son adecuados para personas con poca visión. 8. Tener en cuenta que las presentaciones deben hacerse de tal forma que la persona pueda asociar una voz con un nombre. 9. Recordar que los perros guía están sumamente adiestrados y no deben ser distraídos o mimados mientras están trabajando. Acercarse a él solo con permiso del dueño. Estrategias de inclusión para personas con discapacidad físico-motora. Una discapacidad física es aquella en la que se tienen limitaciones en la ejecución de movimientos sin importar su desencadenante, cerebral, muscular, etc. Según la causa y el grado de la discapacidad, además de los movimientos, pueden existir afectación de áreas como el lenguaje o la manipulación de objetos. A pesar de que suele asociarse discapacidad física con silla de ruedas, hay que tener en cuenta que también pueden valerse de muletas, bastones o incluso no necesitar ningún tipo de apoyo en ese aspecto, sino que presentan una movilidad reducida al caminar más lento, amputados, entre otras. Se aconseja: 1. Cuando la discapacidad afecta a las extremidades superiores, es posible que, si pueden escribir, lo hagan más despacio. Deberá darle tiempo adicional. 2. Antes de tomar la silla de ruedas, preguntarle a la persona si necesita ayuda y de qué tipo. La persona con discapacidad conoce su silla y su manejo. Ella informará cómo maniobrarla. 3. Tener en cuenta la accesibilidad del edificio y lugar donde se realizan las clases y disponer del mobiliario adecuado, mesa adaptada para silla de ruedas, etc. 4. En algunos casos, las personas con discapacidad motriz tienen problemas de articulación lingüística o incluso puede faltarles el habla. Por ello, a veces recurren al uso de sistema de comunicación aumentativa y o alternativa, voz electrónica. 5. Sea cual fuese su modo de comunicarse, hay que procurar familiarizarse con su forma de expresión. 6. Si no entienden lo que dice, no duden en hacérselo saber. Dar la oportunidad de que se exprese una vez más utilizando una forma de comunicación alternativa. 7. Ya sea que el alumno utilice el habla o cualquier otro sistema de expresión, se debe tener en cuenta que no tiene problemas para comprender el lenguaje oral y que es el que utiliza para pensar. Por eso, se debe hablar como lo haría con cualquier otra persona. 8. En las situaciones del intercambio comunicacional, el ritmo de las intervenciones tiene que ser más pausado. Hay que concederle el tiempo que necesita para expresarse. 9. Considerar previamente la estancia en el aula de personas debidamente habilitadas que realicen tareas de apoyo en los casos que sea necesario. Por ejemplo, tomadores de apuntes si al estudiante le faltan los dos brazos. 10. La organización del espacio del aula o cualquier otro recinto donde se desarrolle la vida académica del estudiante con discapacidad motriz debe favorecer en lo posible su desplazamiento, su control postural y sus relaciones de comunicación. 11. Particularizar el trabajo autónomo, prolongando el tiempo necesario para realizarlo y exponerlo, proporcionando las adaptaciones necesarias en los materiales a manipular. Algunas de las tecnologías de la información y la comunicación utilizada por el estudiantado ciego, con disminución visual o auditiva, les pueden servir a estos estudiantes también, por ejemplo, los conversadores de texto a voz sintetizada, textos en pantalla o impresos, o el software que amplía el texto en pantalla. 12. Las tecnologías de la información y comunicación, TIC, constituyen otra fuente importante de recursos. Entre los dispositivos electrónicos más apropiados para estudiantes con discapacidad física, podemos nombrar los siguientes. A. Comunicadores de voz sintetizada y teclados adaptados. B. Software para escanear documentos y convertir el texto impreso a formato audio-voz. C. Programas de reconversión de voz a texto.
D. Ampliadores de caracteres en pantalla. E. Anotadores electrónicos hablantes, calculadoras, agendas y calendarios, cuadernos de notas, directorios, etc. F. Creación de páginas web para comunicar los contenidos de la materia. Estrategias de inclusión para personas con discapacidad visceral. Una persona con discapacidad PCD visceral presenta una alteración en la dinámica de las funciones y estructuras corporales de los sistemas cardiovasculares, hematológicos, inmunológicos, respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinario. En algunas situaciones, el tiempo de tolerancia, sin concurrir al baño, es muy acotado. La PCD visceral puede tener que apelar al sondaje para el vaciamiento de su vejiga, por lo cual el baño debe estar señalizado, accesible y en buenas condiciones de higiene. Es importante destacar que, si estos requisitos no se cumplen, la PCD visceral pierde su autonomía y se hace visible su necesidad privada. Estrategias de apoyo académico. A. Tener en cuenta las necesidades particulares que la persona con discapacidad visceral exprese. B. Puede ocurrir que la PCD visceral tenga que interrumpir sus actividades en la facultad, clase, examen, trámite, etc., para concurrir al baño. Cada persona sabe de sus tiempos y de su tolerancia respecto del control esfinteriano. C. Según el grado de incontinencia, evaluar clases virtuales. D. Si se justifica, reprogramar exámenes, dar más tiempo para resolverlos. Si se requiere, considerar que su examen sea en computadora. E. Los tratamientos de diálisis u otros de alta complejidad requieren, en algunos casos, que los estudiantes se ausenten. Por ello, en dichos casos, deberá ser justificada su inasistencia. Recomendaciones generales. 1. Garantizar que los baños sean accesibles y estén señalizados muy claramente, para que puedan ser visualizados por la persona con discapacidad visceral. 2. Asegurar las condiciones de higiene en los baños. Sugerencias de diseño universal para el aprendizaje. Accesibilidad de clases, seminarios y talleres. 1. Informar a todo el personal los aspectos relativos a la accesibilidad de las clases, seminarios y talleres. 2. Permitir la grabación de clases y conferencias cuando esto ayude a los estudiantes. 3. Leer en voz alta el material que se presenta visualmente. 4. Ajustar el ritmo de la exposición y conceder pequeños descansos si es necesario para que los estudiantes y los intérpretes de lengua de señas argentinas, LSA, puedan seguir al docente. 5. Cuando los estudiantes tienen personas de apoyo, las preguntas se harán directamente al estudiante antes que a estas personas. 6. Prestar apoyo cuando los estudiantes tengan que hacer una presentación y muestren dificultades de comunicación o de otro tipo. 7. Garantizar que cuando los estudiantes accedan a un programa de educación a distancia, se tengan en cuenta algunas cuestiones a la hora de diseñar el curso. Por ejemplo, se considerará si el material online es accesible para todos los estudiantes. Para esto, A. El trabajo del curso necesitará estar en un formato apropiado, accesible a la necesidad de la persona. B. Los lectores de pantalla y texto a voz deberán estar instalados. C. Hacer uso del correo electrónico para intercambiar información escrita.